Esta es una historia de ficción, pero toca una herida que demasiadas personas entienden sin esfuerzo. La de una madre que entrega la vida entera para levantar a un hijo, y un día descubre que él no solo ha dejado de verla, sino que además le avergüenza que exista delante de los demás. La noche antes de la boda, Lucía pensó que estaba contemplando el orgullo de su vida. En realidad estaba a punto de escuchar la frase que le partiría el alma en dos. Y lo más duro no era el desprecio, sino la claridad con la que iba a entender, demasiado tarde, en qué momento el amor se había convertido en costumbre, y la costumbre en ingratitud. Si alguna vez sintieron que alguien aceptaba todo lo que ustedes daban, pero no el peso de su historia, cuéntenlo en los comentarios. Y si les gustan las historias que dejan una pregunta latiendo por dentro, dejen su like y suscríbanse. Lucía observaba a su hijo con una sonrisa cansada, casi incrédula, mientras él se acomodaba el saco frente al espejo. Adrián se veía alto, elegante, seguro de sí mismo. El traje oscuro le quedaba perfecto. Tenía la postura de alguien que ya se imaginaba entrando a un salón lleno de gente importante, recibiendo felicitaciones, abrazos, miradas aprobatorias. Él se contempló de perfil, corrigió apenas la caída de la manga y asintió con satisfacción. Dijo que el traje estaba impecable, que el color parecía fino, que se veía caro. Lucía no respondió lo primero que pensó, que le había costado muchísimo más de lo que podía permitirse. Solo dijo, con esa alegría humilde que no hace ruido pero lo sostiene todo, que le daba gusto haber acertado, y que seguramente lloraría apenas lo viera al día siguiente vestido para la ceremonia. Adrián se giró entonces, como si recién hubiera entendido lo que ella daba por obvio. Le preguntó si de verdad pensaba ir. Lucía soltó una pequeña risa, porque creyó que se trataba de una broma más. Una de esas salidas nerviosas de los novios a pocas horas de casarse. Pero él no sonrió. Al contrario, la expresión se le endureció en cuestión de segundos. Empezó a caminar por la sala con pasos cortos, molestos, y le recordó que ya habían hablado de eso, que habían quedado en que ella no estaría en la boda. Lucía tardó unos instantes en comprender que no había ningún malentendido. Su propio hijo le estaba diciendo, con toda seriedad, que no la quería a su lado el día más importante de su vida. Le preguntó por qué. No con enojo, con una perplejidad tan limpia que casi daba vergüenza escucharla. Adrián se sentó a su lado, le tomó la mano y trató de envolver la crueldad en un tono cariñoso. Le habló de la familia de Valentina, de la gente que asistiría, del nivel social de los invitados, de lo incómoda que ella podría sentirse entre mujeres demasiado arregladas, hombres de negocios, amistades de apellido pesado. Dijo que no quería verla fuera de lugar. Dijo que le dolería mucho verla pequeña en medio de todo eso. Como si la humillación fuera un favor preventivo. Lucía intentó defenderse. Dijo que ya tenía cita para peinarse, que pensaba arreglarse las uñas, que tenía un vestido bonito. No era nuevo, pero le quedaba bien. Lo había guardado para una ocasión especial. Adrián perdió la paciencia. Le preguntó si hablaba de ese vestido azul de siempre. Después se puso de pie y ya no intentó sonar amable. Dijo que no quería verla en la ceremonia. Que sí, quizás sonaba terrible, pero le avergonzaba que su madre trabajara limpiando pisos. Le avergonzaba que la gente supiera de dónde venía él en realidad. Le avergonzaba imaginarla caminando entre la familia de su novia, con su manera sencilla, con su mundo pequeño, con esa vida que él llevaba años esforzándose por dejar atrás. La frase cayó sobre Lucía con una violencia silenciosa. No gritó, no discutió, ni siquiera lloró al instante. A veces, cuando una palabra toca el lugar exacto, no produce ruido. Paraliza. Adrián tomó su mochila, guardó el traje en su funda y se dirigió a la puerta. Antes de salir, repitió que no fuera. Aseguró que nadie la iba a extrañar allí. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó llena de un silencio espeso, irreal. Afuera empezó a caer la noche y Lucía siguió sentada en el mismo sitio, como si todavía esperara que él regresara y dijera que no hablaba en serio. Pero no regresó. Las lágrimas aparecieron más tarde, cuando encendió la lámpara de la sala y sacó del cajón un álbum viejo, de tapas gastadas que casi nunca abría. En esas páginas no había lujo, ni viajes, ni apellidos importantes. Había otra clase de riqueza, la de una vida armada con retazos, con hambre, con trabajo, con pérdidas, con resistencia. Y apenas pasó la primera hoja, el pasado se le vino encima con una fuerza que casi le cortó el aire. En una fotografía descolorida apareció una niña rubia, de ojos claros,
con un vestido demasiado grande para su cuerpo. A su lado, una mujer flaca, desordenada, con una sonrisa vacía y la mirada torcida por el cansancio y por algo más oscuro que el cansancio. Lucía tenía poco más de 2 años cuando el Estado le quitó a su madre la custodia. Después de eso, aquella mujer desapareció para siempre. No la buscó cuando creció. Hay ausencias que una aprende a nombrar como si fueran parte del clima. Están ahí, pero una deja de mirar el cielo. En otra foto aparecía ella a los 10 años, en el segundo fila de una imagen escolar tomada en el hogar donde pasó la infancia. No fue una niñez amable. El lugar tenía paredes limpias para las visitas y grietas invisibles para el resto del mundo. Faltaba comida más de una vez. Sobraban gritos. Los adultos se endurecían para no sentir. Y los mayores aprendían demasiado pronto que en ciertos rincones, la crueldad funciona como una forma de organización. Lucía sobrevivió como sobreviven muchos niños callados, observando, midiendo, escondiendo lo que sentía y aprendiendo a no esperar demasiado. Cuando terminó la escuela, no se permitió el lujo de pensar mucho en vocación. Consiguió trabajo donde pudo, en un pequeño restaurante de carretera llamado La Curva. El sueldo era modesto, las jornadas larguísimas, y el dueño llevaba el negocio con ese carácter agrio de quienes solo saben mandar gritando. Pero para una muchacha sin respaldo, sin estudios y sin apellido que abriera puertas, aquello ya era una oportunidad. Lucía resultó ser una mesera rápida, amable y atenta. Sonreía con honestidad, no con servilismo, y los clientes solían dejarle buenas propinas. Rentó un cuarto sencillo en una vecindad antigua, donde vivían también un matrimonio mayor que con el tiempo terminó siendo su familia más cercana. Y descubrió además un talento curioso, el de vestirse bien con casi nada. Compraba ropa usada, la ajustaba, la descosía, la transformaba. Donde otros veían descarte, ella veía posibilidades. Tal vez porque llevaba toda la vida haciendo exactamente eso con todo. La foto siguiente la mostraba riendo en un campo, con una corona de flores sobre el cabello, abrazada por un joven moreno de mirada viva. Cada vez que veía esa imagen, algo adentro de Lucía seguía temblando, como si el tiempo pudiera detenerse un segundo para recordarle no solo lo que perdió, sino también lo hermosa que fue aquella esperanza. Conoció a Mateo una mañana de verano, en medio del caos habitual del restaurante. Había más mesas ocupadas de lo normal, pedidos cruzados, bocinas afuera, platos entrando y saliendo. Y Lucía corría con una bandeja cuando tropezó en un desnivel del piso y volcó un vaso de jugo de tomate sobre la camisa clara de un cliente sentado junto a la ventana. Se quedó helada. La mancha roja empezó a extenderse sobre una tela que, incluso a simple vista, se notaba costosa. Antes de que ella alcanzara a reaccionar, el dueño del restaurante apareció de la nada, ansioso por complacer al cliente adecuado y furioso con la empleada equivocada. Empezó a regañarla en voz alta, exagerando el desastre, hablando de despidos, de descuentos, de irresponsabilidad. Pero el joven manchado no hizo escándalo. Al contrario, sonrió con una calma un poco burlona, como si todo aquello le resultara absurdo, y le tendió a Lucía las llaves del auto. Le dijo que iba rumbo a la casa de descanso de sus padres y que en el asiento trasero llevaba una mochila con ropa. Le preguntó con total naturalidad si podría acercársela. El dueño del local se apresuró a quitarle las llaves a Lucía y corrió él mismo a buscar la mochila. Necesitaba demostrar obediencia donde olía poder. A solas por un momento, Lucía por fin logró disculparse. Dijo que jamás le había pasado algo así. Dijo que pagaría el daño si era necesario. El muchacho le respondió que no exagerara, que no era el fin del mundo. Luego le preguntó su nombre. Ella dijo Lucía. Él dijo Mateo. Fue un saludo sencillo, pero ella recordó durante años la sensación precisa de ese instante. La mano firme, la mirada gris, la sonrisa suave, ese aire de hombre bien criado que no necesitaba aplastar a nadie para sentirse por encima. Más tarde, cuando él ya se había cambiado de camisa y volvió a sentarse en la misma mesa para pedir algo de comer, Lucía no sabía cómo mirarlo sin sentirse torpe. El dueño del lugar, ya más relajado, le confesó con media risa que el muchacho era Mateo Valdés, hijo del alcalde. En esa ciudad, dijo, lo conocía hasta el último perro callejero. Lucía creyó que la historia terminaría allí, como terminan casi todas las escenas improbables. Un cliente amable, una vergüenza pasajera,
un recuerdo extraño para contar algún día. Pero esa misma noche, cuando salió agotada del turno y se quedó esperando el autobús bajo un foco amarillento, un auto claro se detuvo frente al restaurante. Era él. Mateo se bajó con un ramo de flores demasiado grande para ese momento y demasiado delicado para ese lugar. Se lo puso en las manos y le dijo que no sabía qué flores le gustaban, así que había optado por algo clásico. Luego, con una seguridad casi infantil, añadió que la próxima vez se aseguraría de llevarle sus favoritas. Lucía, desconcertada, preguntó qué quería decir con la próxima vez. Mateo soltó una carcajada breve y le respondió que estaba intentando conquistarla, que el clima estaba hermoso y que podían ir a algún sitio a conversar. Ella estaba agotada, despeinada, con la ropa del trabajo encima y el cuerpo rendido. Pero lo más desconcertante no era la invitación. Era la naturalidad con la que él parecía verla hermosa incluso en ese estado. Rechazó la salida de esa noche, no por falta de ganas, sino por pudor. Entonces se le preguntó si podía ser al día siguiente, y al día siguiente fue. Después de eso, empezaron a verse todos los días. Mateo estudiaba economía, acababa de terminar el semestre y tenía por delante unas semanas libres. Lucía descubrió en él a un hombre atento, curioso, con el humor liviano y la facilidad peligrosa de quien ha crecido creyendo que muchas puertas se abren solas. Mateo descubrió en ella una inteligencia práctica, una ternura poco común y una fuerza silenciosa que no cabía en la imagen simplista de una mesera de carretera. Fueron a la costa durante unos días. Salieron con amigos de la universidad, pasearon, comieron al aire libre, se rieron de tonterías, hicieron promesas que, en ese momento, sonaban inevitables. Lucía no había conocido una felicidad tan clara. Era de esa clase de felicidad que no se analiza porque parece demasiado frágil para mirarla de frente. Se habló incluso de boda. No de inmediato, pero sí como se habla de aquello que ya empieza a dibujarse en el futuro. Y entonces apareció la familia de Mateo. Bastó con que una prima lo viera caminando por el centro con aquella muchacha de ropa sencilla para que la noticia llegara a la casa como si se tratara de una amenaza. La familia Valdés no aceptó la relación ni un segundo. No les importó que Lucía fuera trabajadora, honesta o buena. Lo único que veían era lo que, según ellos, le faltaba. Apellido, contactos, estudios, dinero, origen. Comenzaron las llamadas. Primero la madre, luego la tía, luego la abuela. Después otras voces. Unas fingían preocupación. Otras insultaban sin rodeos. Le decían que estaba buscando ascender a costa de Mateo, que no se hiciera ilusiones, que no arruinara el porvenir del muchacho. La prima llegó incluso al restaurante una tarde y armó una escena humillante frente a los clientes. Y días después, los vecinos de la vecindad le contaron a Lucía que una mujer elegante había ido a preguntar por ella, intentando pagar para que dijeran que era problemática, que tenía vicios, que se metía con cualquiera. Don Ernesto, el vecino anciano que vivía pared con pared, la defendió como si fuera su propia nieta. Dijo que echó de allí a esa señora sin dejarla terminar su veneno. Lucía no le contó todo a Mateo. Sabía que en esos días se jugaba una beca de intercambio para estudiar un tiempo en el extranjero. Temía que si descargaba sobre él toda esa miseria, lo empujara a enfrentarse a su familia justo cuando más presión caía sobre sus hombros. Además, todavía creía en algo muy ingenuo y muy noble, que el amor verdadero, si se cuidaba un poco, podía sobrevivir a la mala intención ajena. 2 semanas antes del viaje, sonó el teléfono en su cuarto. Un hombre se presentó con voz seca. Era el padre de Mateo. No gastó una sola palabra de más. Le ordenó que terminara la relación antes de que su hijo partiera. Le dijo que inventara lo que fuera, que dijera que había conocido a otra persona, que se alejara. Y añadió una amenaza tan fría que Lucía sintió que la sangre se le iba a los pies. Si no obedecía, se arrepentiría. Aún así, no cedió. Cuando Mateo viajó a Londres, Lucía se quedó con la sensación absurda de que podía resistir unos meses y luego explicarlo todo. Pero apenas él se fue, la vida se le desarmó con una rapidez brutal. El dueño del restaurante, comprado o presionado, la acusó de una falta grave de dinero en caja. El caso avanzó con una velocidad sospechosa. Lucía, aturdida por la traición y convencida de que todo se aclararía en poco tiempo, no buscó una defensa adecuada.
Le asignaron un abogado que parecía estar allí por obligación, no por convicción. El juicio fue una formalidad vacía. Todo estaba acomodado para cerrarse sin demasiado ruido. Ella esperaba cada día que Mateo apareciera o llamara o preguntara por ella. Pero lo único que supo, por boca de una conocida, fue que quizá él prolongaría su estancia en el extranjero. La condenaron. Durante el tiempo que pasó encerrada, Lucía descubrió que estaba embarazada. De esa etapa apenas conservó recuerdos nítidos, porque el dolor, cuando no cabe en el cuerpo, empieza a borrarse a sí mismo. Se aferró a la idea del bebé como quien se aferra a una tabla en medio de una corriente oscura. Si algo la sostuvo entonces, fue saber que todavía había una razón para salir con vida de todo aquello. Cumplió una parte de la pena y obtuvo la libertad anticipada. Tuvo la fortuna de no perder a su hijo. Pero afuera la esperaba otra clase de condena. Una mujer joven, sin apoyo, con un niño pequeño y antecedentes, no era precisamente bienvenida en ningún empleo decente. Don Ernesto volvió a tenderle la mano. A través de un antiguo alumno suyo consiguió un lugar para Adrián en una guardería modesta, y desde ese día Lucía trabajó como si el cansancio fuera un idioma que ya dominaba. Limpiaba un restaurante por las mañanas, oficinas por las tardes, a veces ayudaba en un lavadero los fines de semana y por la noche cosía ropa de cama para ganar un poco más. Dormía poco, comía a deshoras, vivía contando monedas. Pero su hijo nunca se acostó con hambre. Mientras tanto, el pasado se fue cerrando detrás de ella como una puerta pesada. Supo, tiempo después, que el antiguo dueño del restaurante había terminado en la ruina. Supo también que la familia Valdés se había mudado a la capital, porque al padre de Mateo le habían dado un puesto más alto. Y supo algo más, que Mateo se había casado. Esa noche lloró hasta vaciarse. A la mañana siguiente se lavó la cara y fue a trabajar. A eso se redujo su vida durante muchos años, a sobrevivir sin pedir testigos. Adrián creció fuerte, inteligente, bien vestido dentro de las posibilidades, con cuadernos nuevos cuando hacían falta, con el teléfono que pedía cuando ya no se podía seguir aplazando, con tenis de moda aunque a Lucía le tocara aceptar más turnos. Ella lo protegió incluso de lo que él debía saber. No le contó el precio verdadero de cada cosa. No le habló del miedo. No le mostró las manos hinchadas, ni las madrugadas sin dormir, ni el modo en que a veces se sentaba en la cama a revisar cuentas con el corazón acelerado. Le dio cariño sin medida, y eso, que puede ser una forma hermosa de amor, también puede volverse una manera de criar a alguien que nunca aprende a mirar más allá de sí mismo. Por eso, mientras pasaba las páginas del álbum aquella noche previa a la boda, Lucía no solo recordaba injusticias antiguas, también entendía su propia parte en lo ocurrido. Había amado tanto a su hijo que lo había acostumbrado a recibir sin preguntarse cuánto costaba. Le había evitado todo peso, hasta volverlo incapaz de reconocer el peso de los demás. Cuando amaneció, Lucía seguía despierta. Se acostó un momento, pero no pudo dormir. Miró el retrato de Adrián sobre la pared. Ya no vio al niño de ojos vivos que se abrazaba a su cuello cuando tenía fiebre. Vio al hombre que, por miedo al juicio ajeno, acababa de pedirle a su propia madre que desapareciera. Entonces tomó una decisión. Abrió la cajita donde guardaba sus ahorros, sumó lo que tenía en efectivo, lo que había cobrado esa semana y lo poco que quedaba en su cuenta. Alcanzaba. No sobraba, pero alcanzaba. Lo justo para peinarse, maquillarse, arreglarse como hacía años no se permitía. No se preparó para vengarse. No se vistió para humillar a nadie. Fue más simple que eso. Lucía decidió no ausentarse de su propia historia. Su llegada al registro civil causó un murmullo inmediato. Ella siempre había sido una mujer atractiva, de facciones delicadas y figura serena, pero ese día parecía haberse sacudido de encima una década entera. El vestido azul profundo le ceñía el cuerpo con elegancia. El cabello le caía con una suavidad estudiada, y en el rostro llevaba esa clase de belleza que no proviene solo del arreglo, sino de una decisión íntima, la de no agacharse más. Algunos hombres la miraron con discreción, algunas mujeres intentaron ubicarla. Nadie la habría reconocido como la trabajadora de limpieza que entraba y salía por puertas de servicio. Lucía no se fijó en ellos. Sus ojos fueron directamente a Adrián. Durante la ceremonia, lo observó con una mezcla de ternura y tristeza. Se veía serio, un poco tenso, casi descolocado por algo que no sabía nombrar.
Valentina, la novia, estaba radiante y parecía genuinamente feliz. Lucía pensó que pese a todo, había hecho bien en ir. Hay momentos que una no puede entregar al orgullo ajeno. Al terminar la ceremonia, entre abrazos y felicitaciones, Adrián logró acercarse a ella. Sonreía para las fotos, pero al quedar a su lado apenas movió los labios para reprocharle que hubiera desobedecido. Le preguntó si también pensaba ir al restaurante. Lucía le respondió que no, que ya había visto lo que necesitaba ver. En ese instante llegó Valentina, sonrojada de felicidad. Saludó a Lucía con un cariño espontáneo y le dijo que sus padres querían que los acompañara al festejo. Le halagó el vestido, el porte, la presencia. No había fingimiento en sus palabras, solo sorpresa y simpatía. Adrián, atrapado entre la mirada de su esposa y el miedo a quedar mal, corrigió su actitud al instante y dijo, con una sonrisa forzada, que claro, que su madre debía ir. Lucía aceptó. En el salón de la fiesta, la música, las copas y las conversaciones llenaron el aire. Llegado el momento en que los padres debían decir unas palabras, Lucía subió con paso tranquilo y tomó el micrófono. No habló mucho. Deseó a los recién casados una vida donde el cariño no dependiera de la apariencia y donde aprendieran a sostenerse con respeto, aun en los días en que la vida no luciera tan elegante como en las fotografías. Sus palabras fueron sencillas, pero estaban cargadas de algo que el dinero no compra ni el entrenamiento social enseña: verdad. Cuando terminó, la gente aplaudió con más emoción de la que ella esperaba. Bajó del pequeño escenario y entonces casi chocó con un hombre alto, vestido con sobria distinción, que la miraba como si hubiera visto un fantasma. Fue él quien habló primero. Dijo su nombre antiguo, el nombre que hacía años nadie pronunciaba con esa mezcla de asombro y ternura. Lucía levantó la vista y sintió que el piso se movía apenas bajo sus pies. Era Mateo. Los años habían hecho lo suyo en ambos. Ya no eran los jóvenes del campo con coronas de flores. Había más experiencia en la mirada, más prudencia en los gestos, más heridas bien peinadas. Pero había cosas que el tiempo no había podido borrar. El modo en que él la miraba era una de ellas. Mateo explicó casi sin respirar que el padre de la novia era su socio, que por eso estaba allí. Dijo que no podía creerlo, que llevaba un buen rato observándola desde lejos, tratando de asegurarse de que no la estaba imaginando. Lucía le preguntó si había venido con su esposa. Mateo negó con la cabeza. Le contó que estaba divorciado desde hacía años, que no tenía hijos. Hablaron cerca de una ventana, al principio con cautela, como si cualquier palabra mal puesta pudiera romper el equilibrio frágil del momento. Después, poco a poco, la conversación se volvió más profunda, más urgente, más verdadera. Mateo le confesó que su padre había viajado a verlo al extranjero y le había asegurado que Lucía lo había dejado por otro hombre y que se había marchado a la capital. Él no lo creyó del todo, pero no quiso humillarla persiguiéndola con sospechas. Mandó a un amigo a averiguar. Ese amigo fue al restaurante. Allí le repitieron la versión preparada. Le dijeron que Lucía ya no trabajaba allí, que se había ido, que todo había terminado. Mateo contó que se quebró por dentro, que se quedó más tiempo del previsto fuera del país porque no sabía cómo volver sin ella, que luego regresó ya instalado en la capital, con su familia reorganizada, con una vida hecha a medias. Se casó, intentó seguir adelante, hizo carrera, ganó dinero, perdió algo más importante. Y durante todos esos años, aunque cumpliera con cada cosa esperable, nunca se sintió realmente en paz. Cuando quiso saber cómo había vivido Lucía todo ese tiempo, ella desvió la mirada hacia la pista de baile y le pidió, con una media sonrisa, que no hablaran todavía de tristeza. Que esa noche había una boda, que si de verdad quería escuchar su historia, tendría que casarlo con tiempo. Y entonces le pidió que la sacara a bailar. La escena produjo más de un silencio alrededor. La pareja madura que avanzó lentamente al centro del salón no tenía el brillo nervioso de los recién enamorados, sino otra cosa quizá más rara: el reconocimiento. Lucía se dejó llevar con una serenidad casi luminosa. Mateo la sostuvo con una mezcla de incredulidad y cuidado, como si no quisiera perder por segunda vez a la misma mujer. Adrián no podía apartar los ojos de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, miró a su madre como si la viera completa. No como la mujer que limpiaba, pagaba, resolvía y callaba. No como una figura útil, siempre disponible.
La vio como una mujer atractiva, entera, con pasado, con dignidad, con una historia que él nunca se había tomado el trabajo de conocer. Entendió de golpe que ella había renunciado a demasiadas cosas para ponerlo a él primero, y sintió vergüenza. No la vergüenza social que tanto le importaba hasta la noche anterior, una vergüenza más limpia y más difícil, la de reconocerse pequeño frente a alguien grande. Un rato después, notó que Lucía salía del salón tomada del brazo de Mateo. El miedo de perderla de verdad lo atravesó con la fuerza de un golpe. Corrió tras ellos y los alcanzó en la entrada. Le preguntó a su madre a dónde iba. Lucía lo miró con calma. Le recordó que él había querido justamente eso, que se fuera. Adrián pidió perdón. Lo hizo sin discurso, casi sin respiración, pero esta vez no sonó a estrategia ni a corrección social. Sonó a un hombre asustado. Luego preguntó, desconcertado, ¿quién era ese señor? Lucía observó a Mateo un instante y después volvió la mirada hacia su hijo. En sus ojos no había deseo de castigo, solo la firmeza de quien ya no piensa seguir ocultando la verdad para proteger a otros. Dijo que con ese hombre estaría dispuesta a irse hasta el fin del mundo, y añadió, con una claridad tranquila que dejó a los dos inmóviles, que era su padre. El silencio que siguió tuvo un peso especial. No era solo sorpresa, era el derrumbe de muchas versiones cómodas. Adrián miró a su madre, luego a Mateo, luego otra vez a su madre, como si necesitara reordenar de golpe toda su vida. Lucía respiró hondo. Ya no tenía la voz quebrada de la noche anterior, tampoco la docilidad de tantos años. Dijo que los tres tenían por delante una conversación larga, difícil y necesaria. Y quizá ahí estuvo el verdadero giro de esta historia. No en el reencuentro, ni en la revelación, ni siquiera en el arrepentimiento tardío del hijo. El giro estuvo en que Lucía dejó de aceptar el lugar pequeño al que otros la habían querido condenar. Durante años había vivido pidiendo permiso para existir en vidas ajenas. Esa noche, por fin, ocupó el sitio que le correspondía en la suya. Porque a veces el dolor no llega para destruirlo todo, sino para mostrar con brutal claridad qué amor era sincero, qué sacrificio fue malentendido y qué silencio ya no se debe sostener. Y también porque hay hijos que tardan demasiado en comprender que la persona que les sirvió la mesa, les pagó los estudios, les cubrió las vergüenzas y les ahorró el peso del mundo, no era una figura de fondo, era el verdadero pilar de la historia. Lucía no ganó una revancha elegante, ganó algo mejor. Recuperó su voz, su verdad y el derecho de no seguir escondiendo quién era. Y Adrián, si de verdad quería convertirse en un hombre distinto, tendría que empezar por hacer algo que nunca había hecho. Mirar a su madre sin usarla, sin medirla, y sin avergonzarse de la fuerza que lo había criado. Si en esta historia reconocieron algo suyo o de alguien